Buenos días. Vamos a hablar todos hoy de Open Banking. Vamos a compartir reflexiones, a compartir en algún caso experiencias y eso espero que nos sirva para enriquecernos a todos en un tema como es este, el del Open Banking, que sin ninguna duda tiene mucha actualidad. Open Banking a menudo suele relacionarse con PSD2 o con plataforma de APIs. Se suelen identificar estos términos. Nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos que Open Banking va mucho más allá de simplemente pues, la PSD2 o plataformas de APIs. Creemos que Open Banking es un fenómeno, pero un fenómeno transformador del sector bancario. Y es un fenómeno que tendrá su ritmo. Veremos qué ritmo tiene, pero lo que está claro es que no se va a detener. Y que si acaso se va a acelerar ese fenómeno de transformación. Tiene su causa última en la transformación digital que vivimos en la sociedad, más que en la regulación. La regulación actúa como un catalizador, como un animador, buscando, como todos sabemos, la innovación y la protección del cliente, del usuario. Y Open Banking es más que pagos. Open Banking es un fenómeno transformador que va a afectar a también los servicios de inversión, incluso pues, a la financiación, especialmente la financiación al consumo, con los crowdfunding, etc. ¿En qué consiste el Open Banking? Puestos a intentarlo definir, yo diría que Open Banking consiste en la separación entre los dos eslabones que hasta ahora formaban parte íntima de una misma cadena, que le podemos llamar producto y canal. Por tanto, Open Banking separa esos dos eslabones, el producto del canal. Y cuando hablo de canal, claramente en este mundo digital me estoy refiriendo a canales digitales, a los canales virtuales. Típicamente, movilidad. Movilidad es ahora el canal por excelencia, el canal más activo. Esa separación entre esos dos eslabones constituye al canal en un negocio. El canal no era visto como un negocio hasta ahora. De hecho, el canal estaba subordinado al producto. Y típicamente el canal estaba resuelto por el mismo proveedor que resolvía el producto. Al separarlos, eso ya no tiene por qué ocurrir así. Y el canal se constituye en un negocio autónomo. Un negocio autónomo con sus propias características, como cada negocio. Y un negocio autónomo que está destinado y está animado por los reguladores a diversificarse, a extenderse, a ampliarse, a generar competencia y a generar innovación. Para que esa división entre esos dos negocios, el producto, que podríamos equipararlo a lo legacy, al backend, y el canal, que lo equipamos con el frontend y con la digitalización, para que eso tenga su eficacia necesitamos estándares que los acoplen, que los comuniquen. Estándares de acceso, y esos estándares tienen que ser uniformes, porque de otra manera el canal tendría que utilizar una técnica distinta para conectarse con cualquier proveedor, con cada proveedor. Y PS2, entre otras cosas, se ocupa de eso, entre otras cosas, pero se ocupa de promover estándares uniformes, abiertos, disponibles en el sector. Pero no llega a definirlos. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta, porque por mucho que se utilicen RTS, en donde la S quiere decir estándar, no se están definiendo los estándares. Y mucho menos está resolviendo la uniformidad de las diferentes APIs de los diferentes bancos. Los estándares solo podrán ser definidos por el propio mercado. El mercado es el que hace consolidarse a los estándares más eficientes, más eficaces, más útiles, y eso lleva su tiempo. Por tanto, esta revolución del Open Banking requiere su tiempo. Debo decir que la banca está colaborando en la definición de esos estándares. La banca no solo no se opone, sino que colabora. Y hay muchos grupos de trabajo, no solo en nuestro país que lo hay, sino también en Europa. En concreto hay uno de ellos que creemos que es el más activo, que es el llamado Berlin Group, que está procurando y trabajando en la definición de los estándares técnicos más concretos y más uniformes para todo el sector bancario europeo. Paso a la tercera reflexión que hemos querido identificar en esta pantalla. A menudo, cuando uno habla de Open Banking, tiende a pensar, bueno, esto va de hacer competir dos tipos de agentes. Los bancos contra los fintechs. Los fintechs contra los bancos. Y de pronto cuando uno lo piensa un poco más, dice, bueno, hay otro tercero, que son las grandes tecnológicas. Bueno, pues son tres a competir. Nosotros no lo vemos exactamente así. Nosotros no vemos que esto vaya de competir entre unas familias y otras. Lo que sí que creemos, y esto nos parece mucho más interesante, es que hay una cierta competencia entre dos modelos de negocio.
quien quiera que los haga, quien quiera que desee utilizar uno u otro. Y esto sí que creemos que merece una reflexión profunda. Hay unos modelos de negocios que uno típicamente podría asociar con las startups, sobre todo startups de capital privado, que no cotizan en bolsa, etcétera, o incluso grandes tecnológicas, que es el modelo de negocio de apostar por el crecimiento, en donde no hay un precio, no se cobra, y en donde la aspiración de esos negocios es tener cuantos más clientes mejor, cuantos más accesos mejor, y siempre en la convicción de que eso arrastrará valor para la empresa. De tal manera que el valor finalmente pueda conseguirse rentabilizar más por una plusvalía que por una rentabilidad a través de un beneficio. Y ese modelo de negocio, por supuesto, pues apuesta por la digitalización y por otro tipo de valores que no son tan convencionales y que son nuevos en el mundo digital. Pero esto se enfrenta al modelo de negocio que podemos llamar más incumbente, que es el modelo de negocio de business plans, rentabilidad, precio, comisiones, en el que, bueno, hay otro de los elementos que se procura, que es la vinculación a través del cross-selling entre productos, no a través de la sinergia entre una comunidad de usuarios que participan en un mismo servicio. Veremos cómo se enfrentan estos dos modelos de negocio y es muy probable que nos vayamos deslizando hacia el modelo de negocio primero que he descrito. Otra de las reflexiones en materia de Open Banking es como cuando suceda que el canal como negocio tome protagonismo frente al backend, cuando eso suceda, lo que estaremos muy bien viendo es que se produce una convergencia entre lo que he llamado productos. ¿Qué quiere decir convergencia? Convergencia quiere decir que en la medida en que los productos se hacen invisibles dentro del canal, y este es un término que como todos estamos escuchando se aplica especialmente a los pagos, se habla mucho ahora de los pagos invisibles, queriendo con ello decir que el pago se suscita de una manera implícita en la interacción del cliente dentro de su experiencia de usuario, en vez de que el cliente tenga que explícitamente formular un pago. Bueno, pues en la medida en que los productos pasan a estar invisibles, pues resulta que pueden converger o que pueden rivalizar para un mismo propósito. Hasta ahora, voy a poner un ejemplo, y más en el mundo de los pagos, en banca veíamos como tres cosas muy distintas para tres propósitos muy distintos y soportadas por departamentos muy distintos dentro de nuestras organizaciones, las transferencias, las tarjetas y los adeudos. ¿Quién habría imaginado que estos tres conceptos iban a llegar a solaparse? Pero hoy ya se van a solapar. Y en particular con la interacción online, con las plataformas de APIs e incluso con la ayuda de la propia regulación PSD2, pues vamos a ver cómo pagar en un momento determinado le va a resultar indistinto al cliente si se produce contra una tarjeta o mediante una transferencia inmediata contra la cuenta corriente. Y de la misma manera vamos a ver que un adeudo rivalizará con la iniciación de lo que se llama un pago instantáneo. Otra reflexión en torno a Open Banking es la contraposición que vemos, podríamos llegar a decir casi que conflicto, entre dos motivaciones, dos objetivos que claramente acoge la regulación y en particular la PSD2. La PSD2, por un lado, parece como que pretende proteger la competencia, fomentar la competencia. Y fomentar la competencia es lo mismo que decir amparar al nuevo entrante. Si lo que quieres es competencia e innovación, tienes que perseguir que haya mayor entrada en el sector y protege, fomenta a los nuevos entrantes. Bueno, eso se observa claramente en la PSD2, pero es que también en la PSD2 se observa otra motivación que puede no ser tan fácil de encajar con la anterior, y es la protección del consumidor. Y en particular mediante lo que se ha venido a llamar la intensificación de la autenticación reforzada o de los consentimientos del cliente. Veíamos hasta ahora en muchas ocasiones, prefiero no dar nombres, cómo determinados intermediarios digitales se posicionaban en la cadena entre el banco y, por ejemplo, un comercio, y lo que hacían era dirigir operaciones de cargo contra una tarjeta. Bueno, pues ahora eso no es tan fácil. Ahora esa intermediación hay que encajarla con la participación activa del cliente en el proceso para autenticar reforzadamente la operación. Tendremos que buscar ese equilibrio, el equilibrio entre la protección de la seguridad del cliente y la protección de la competencia mediante fomentar o promover la incorporación de nuevos competidores al negocio.
Pero esto nos lleva a una última reflexión, y es precisamente la importancia de la gestión de la identidad y de los consentimientos del cliente, por no hablar también de la gestión de sus datos. Eso es una parcela que aparece ahora con mayor relieve de lo que pudiera haber estado en el pasado. Y, por tanto, si antes hablábamos al principio de describir el Open Banking como dos eslabones que tienen que coordinarse y que ahora cada eslabón vuela a sus aires y constituye su propio negocio, el negocio de canal versus el negocio del producto, pues aparece otro tercer eslabón, que es el eslabón de la gestión de la identidad, de los consentimientos y de la privacidad del cliente. Eslabón que tiene que introducirse también en la cadena y que pudiera constituirse algún día, como no, en un negocio también por sí mismo, a través de los servicios de terceros de confianza. Pero que vamos a ir viendo cómo a lo largo del proceso de decantación del Open Banking, esta actividad se arrima al gestor del producto, que autentifica al cliente, se arrima al gestor del canal, que absorbe la tarea de autenticar al cliente, o constituye una actividad tercera, en algún caso, ofrecida por terceros de confianza, entre medias. Bueno, pues estas son reflexiones que hacemos y que queremos compartir y que nos gustaría enriquecer con las mesas redondas y con vuestras propias aportaciones en torno a lo que es Open Banking. Pero claro, todo esto hay que llevarlo a la acción. Y, por tanto, todas estas reflexiones, si valen de algo, es para inspirarnos, no para simplemente constituirlas en simple divagación. Y nos tiene que inspirar a la hora de hacer nuestros trabajos, nuestros proyectos, y en particular a la hora de actuar en el negocio del canal, en el negocio de la interacción con el cliente. Y hay 6 patrones que se nos ocurren y que traemos a compartir con vosotros, que creemos que nos tienen que inspirar en esa acción digital, que hemos querido retratarlo mediante ejemplos que no son más que las figuras de las pantallas de nuestra última versión de proyecto que llamamos de Wallet extendido. Las hemos querido aquí introducir para adornar esos 6 patrones que entendemos que tienen que participar en la acción digital. La primera es relacional. El mundo digital nace claramente desde redes sociales y aparece ahí, por tanto, un valor, que es el valor de la relación. Al fin y al cabo, todas las personas tenemos nuestra fuerte componente de relación social y, por tanto, eso es un valor en sí mismo. Debemos de superar los enfoques tradicionales de diseño basados en menús y transacciones y aspirar a constituirlo en modelos de relación. Otro de los patrones que creemos que debe participar en el desarrollo del canal es la integración de la transaccionalidad bancaria con los contenidos. Tienen que formar 2 caras de una misma moneda. Disociar la acción bancaria de lo que es los contenidos nos lleva a reducir el valor de la propuesta que hacemos al cliente. De hecho, los hoy en día más expertos en el mundo del negocio del canal absorben la funcionalidad bancaria, como he dicho antes, haciéndola invisible y haciéndola implícita en la interacción. Por tanto, también nosotros, los que estemos pudiendo crecer hacia el canal digital desde el producto, tenemos que aprender a facilitar esa integración entre contenidos y funcionalidad transaccional bancaria. Multipropósito. Es ideal que un canal sirva a diferentes propósitos que el cliente pueda tener. Y esto es así porque antes decía que en el modelo de negocio digital lo importante no es la rentabilidad en el corto plazo. Lo importante es agregar suficientes clientes y suficiente recurrencia de los clientes en la apuesta de que eso es generador de valor en el largo plazo. Por tanto, la recurrencia en los accesos del cliente es esencial para generar valor. En el pasado, a los que podemos llamarnos, y las personas podemos llamarnos también así, incumbentes, pues se nos explicaba en lecciones de marketing que teníamos que posicionar nuestra marca top of the mind del cliente. Bueno, pues ahora no va de estar top of the mind, ahora de lo que va es de estar top of the screen, es decir, nuestro icono tiene que estar lo más alto en la pantalla del smartphone, si no, no se va a usar. Y por tanto, facilitar el multipropósito facilita la recurrencia y por tanto facilita también la vinculación del cliente con el servicio. Otra cuarta referencia, otro cuarto patrón es el de gestionar los consentimientos. Hay que facilitar al cliente la personalización, la parametrización, y que él sea consciente de para qué se hacen los usos de su información o de sus datos o de sus pagos o lo que quiera que sea.
Esto también lo procura, como decía yo, la regulación. La regulación protege la privacidad y la seguridad del cliente y, por tanto, nosotros tenemos que ser instrumento para resolver esas exigencias de la regulación, pero sobre todo para resolver la protección del cliente. Utilidades. Dotarnos de utilidades es facilitar el trabajo al cliente. Y, por último, gestionar los datos. Se dice que los datos van a ser algo parecido a la energía o el petróleo del futuro. La información, cada vez más tenemos instrumentos para facilitar su gestión. Gestionar los datos del cliente es también algo que tiene que participar en nuestras estrategias. Y gestionar los datos no es simplemente elaborar estadísticas, es concluir con las estadísticas. Y ahí la gestión de los datos o la gestión analítica tiene que integrarse cada vez más con lo que se llama la inteligencia artificial. Bueno, con esto agoto mi tiempo y para concluir lo que diría es que Open Banking es un proceso transformador en proceso de aceleración y requiere de nosotros open minds, mentes abiertas. Y mentes abiertas para abstraer las esencias de ese proceso de transformación, para inspirarnos en ellas, para observar lo que está ocurriendo en otros sectores que van por delante, que los hay, y una vez que los observamos, poder encontrar esos patrones de futuro e incorporarlos en nuestro propio trabajo y en nuestros propios proyectos. Muchas gracias y doy paso a lo verdaderamente interesante, que es los coloquios y la mesa en la que vamos a escuchar los propios argumentos, experiencias de cada uno de los que nos han facilitado el participar y a los que les estamos muy agradecidos. Empezamos con la mesa de regulación.